Isabel, reciba el cordial saludo de la noche. En esta oportunidad le voy a explicar sobre 4 puntos muy importantes que son los decretos legislativos. Tenemos 3 decretos legislativos que le voy a explicar en esta noche. Otro de los puntos es el caso práctico de CTS, en qué consiste el pago del CTS en los trabajadores. El tercer punto que le voy a explicar en esta noche es el cálculo de utilidades. Y por último le voy a explicar sobre la renta de la tercera, cuarta y quinta categoría. Pasemos con la explicación. Vamos a pasar con la explicación del primer punto. Como ya decía, vamos a hablar sobre los decretos legislativos. En este caso vamos a tomar 3 decretos legislativos que son la 728, la 276 y la 1057. Vamos a conocer 3 puntos muy importantes de cada decreto legislativo, que van a venir siendo los objetivos, los beneficios que nos dan estos decretos legislativos y por último, cuánto gana el trabajador según estos decretos legislativos. Pasemos a conocer cada uno de ellos. Conozcamos el primer decreto legislativo, que es la 728. Esta ley también es conocida como la Ley de la Productividad y la Competitividad Laboral. El objetivo principal de este decreto legislativo 728 es proporcionar las competencias de los trabajadores para consolidar el desempeño laboral. ¿Cuáles son los beneficios que nos tiene este decreto legislativo? Uno de los beneficios es el descanso vacacional. Otro de los beneficios es la maternidad durante el descanso prenatal y postnatal. Otro de los beneficios también que son importantes es el permiso de la licencia para el desempeño de cargos sindicales. Esos son los beneficios. Y ahora nos preguntamos, ¿cuánto gana el trabajador según este decreto legislativo? Bueno, pasemos a conocerlos. El trabajador según este decreto legislativo gana 12 remuneraciones durante el año, 2 gratificaciones que son en las fechas de fiestas patrias y en Navidad, y una bonificación por escolaridad. Eso es lo que gana un trabajador según este decreto legislativo. Pasemos al siguiente decreto legislativo. El decreto legislativo 276 consiste en un conjunto de normas y regulaciones que rigen las relaciones laborales entre los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado. ¿Cuál es el objetivo principal de este decreto legislativo? Es incorporar al personal idóneo para garantizar su permanencia en nuestra empresa y también para asegurarnos el desarrollo de promover las realizaciones de sus actividades en nuestra empresa. ¿Cuáles son los beneficios de esos trabajadores según este decreto legislativo? Cuentan con una jornada máxima de 8 horas diarias durante 48 semanas. Otro de los beneficios es que cuentan con un día de descanso a la semana. Otro de los beneficios es también vacaciones pagadas. Otro de los beneficios es también la capacitación y los beneficios laborales que tengan cada trabajador. Ahora conozcamos el decreto legislativo 1057. ¿En qué consiste y cuáles son sus beneficios? El decreto legislativo 1057 es la ley que regula el régimen especial de contratación administrativo de servicios. Aquí conocemos la contratación por el famoso CAS. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es garantizar los principios y méritos de capacidad de igualdad de oportunidades para los trabajadores, más que nada en el área administrativo, más que nada en el sector público. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios es la afiliación a las pensiones. Como ya conocemos, tenemos 2 tipos de pensiones. Entonces, este decreto legislativo, uno de sus beneficios es la afiliación a una de estas pensiones. También es la afiliación a e-salud. Otro de los beneficios es que tiene derecho a las licencias con goce de haber por maternidad y paternidad. Eso es todo lo que podemos hablar acerca de los 3 decretos legislativos. Ahora pasemos al segundo punto. Ahora pasamos al caso práctico de la CTS. Para el caso práctico del pago del CTS, vamos a tomar como ejemplo al sueldo mínimo de un trabajador, que es el 1025. La gratificación para este trabajador es de 300 soles. Ahora vamos a conocer cuál es la fórmula que tenemos que aplicar para sacar el pago del CTS de una persona que gana el sueldo mínimo. Es la sexta parte de la gratificación, que es de 300, y más el sueldo mínimo, que es de 1025, por el número de meses. Bien sabemos que el pago del CTS se les da 2 veces al año a cada trabajador, por eso es que lo dividimos en 6 meses, por eso es que se le saca la sexta parte de la gratificación, que el total es el 300 soles. Vamos a conocer el procedimiento del pago del CTS. Vamos a pasar ya a hallar el pago de la CTS de una persona que gana el sueldo mínimo. Bueno, como ya decíamos anteriormente, la fórmula que está aquí presente es la sexta parte de la gratificación más el sueldo mínimo que gana la persona por el número de meses. En este caso, primeramente vamos a hacer el primer paso, que es sacar
la sexta parte de la gratificación que ya antecedía anteriormente, que era 600. Entonces la sexta parte de 300 es 50, como tenemos aquí. La gratificación es 50. ¿Cuál es el sueldo mínimo? Es de 1025 el sueldo mínimo. Ahora vamos a pasar estos datos a la fórmula ya trazada. A ver, la fórmula nos dice la gratificación más el sueldo mínimo. Como ya hemos sacado la sexta parte de la gratificación, que es 300, que nos ha salido 50, aquí lo pusimos, que es 50 más 1025 más el sueldo mínimo por 6. Entonces nos daría que el CTS es 6.450, el CTS de una persona que gana el sueldo mínimo. Eso sería, maestra, la fórmula que yo he aplicado para una persona que gana el sueldo mínimo. Después de haber conocido el pago de la CTS, vamos a pasar al cálculo de utilidades. Vamos a explicar un poco más acerca de este tema. De utilidades. El pago de utilidades son un beneficio laboral que distribuyen un porcentaje de las ganancias de la empresa entre sus trabajadores. ¿Quiénes reciben estas utilidades? Las personas que se encuentran más que nada en planilla reciben estas utilidades. ¿Cómo se calcula? ¿Cuánto van a pagarnos? Bueno, eso depende de la empresa. Como ya decía, vamos a ver cuánto es la ganancia de la empresa durante el año. Según a eso se le distribuye a sus empleados. Por ejemplo, es decir, la persona que trabaja en una minería, el porcentaje que recibe de esta ganancia es el 8%. Luego de ese porcentaje, el 50% de las utilidades se calculan en función a los días que tú trabajaste sin faltar. Eso es un poco de la explicación acerca del cálculo de utilidades. Pasamos a conocer el último punto, que son la renta de la tercera, cuarta y quinta categoría. Vamos a pasar a conocer primeramente la renta de la tercera categoría. Pasar con la explicación de la tercera categoría. Para esto vamos a tomar dos puntos importantes en las tres categorías, que van a ser quiénes entran a esta categoría y cómo se saca la renta de estas categorías. Primero vamos a pasar a hablar de la tercera categoría. ¿Quiénes entran a la renta de la tercera categoría? Entran las personas naturales con negocio, también las personas jurídicas que hayan obtenido rentas derivadas, ya sea del comercio, de la industria, de la minería, entre otros. Ahora vamos a ver cómo se calcula la renta de la tercera categoría. Bueno, el primer paso es identifica el ingreso bruto por la actividad económica que estás realizando. La segunda es resta a los gastos necesarios para producir la renta. La tercera es obtén la renta netamente resultante. Y la cuarta es, pues, aplica la tasa de impuestos del 29,5% de la renta neta que estás obteniendo. Vamos a pasar ahora con la cuarta categoría, quienes entran a la cuarta categoría y cómo es que se saca o cómo se calcula la renta de la cuarta categoría. Pasemos a conocerlos. Vamos a pasar a conocer un poco más acerca del régimen de la cuarta categoría. Primeramente vamos a conocer quiénes entran a este régimen. Entran los directores de las empresas, también entran los mandatarios, los gestores de negocios, los regidores municipales, entre otros. ¿Cómo se saca la renta de la cuarta categoría? Se saca de esta manera. Mira, hay 4 pasos que nosotros debemos de tomar en cuenta. Vamos a conocer el primer paso. El primer paso es el descuento del 20% de los ingresos percibidos o cobrados durante el año. Es decir, si nosotros tuvimos un ingreso durante el año de 60.000 soles, el 20% nos dice que tenemos que descontar. El 20% es 12.000. Entonces, el ingreso que es percibido durante el año es 60.000 soles, menos el 20% que es el 12.000, nos queda 48.000. Hasta ahí es el primer paso. Inmediatamente al segundo paso. El segundo paso es descuenta el valor de 7 UITs. Bueno, resta el 7 UITs, que equivale a 32.200 soles del resultado anterior. Vamos a tener que restar. Como ya decíamos, el resultado anterior nos ha salido 48.000. Entonces aquí nos dice resta el 7 UITs, que esto equivale al 32.200. Tenemos que restar el resultado anterior y eso nos da un resultado de 15.800 hasta el momento. Vamos a pasar con el tercer y último paso para sacar la renta de la cuarta categoría. Es decir, el tercer paso es aplicar la tasa de impuestos para cada tramo de ingresos. Tenemos que ver la cantidad que nos ha salido a nosotros, que es 15.800 en el anterior punto. Tenemos que ver en qué tasa, en qué rango de tramos está nuestra tasa de impuestos. Vamos a conocer primeramente el valor de la UIT en el 2022, que es el 4.600 soles.
Ahora vamos a conocer el rango o tramo de ingresos. El primer tramo es de 0 a 5 UITs que equivalen al 8%. El segundo tramo es de 5 a 20 UITs que equivale al 14%. El tercer tramo es de 20 a 35 UITs que equivale al 17%. El cuarto tramo es de 35 a 45 UITs que equivale al 20%. El último tramo es más de 45 UITs que equivale al 30%. Ahora vamos a ver nosotros el ingreso que hemos percibido, que es de 15.800. ¿En qué tramo se encuentra? Como nuestro monto base de nosotros es 15.800, se encuentra en el primer tramo, que es de 0 a 5 UITs que equivalen al 8%. Por eso es que nosotros aplicamos esta siguiente fórmula. Nuestra tasa de nosotros se encuentra en el rango 1, que equivale al 8%. Entonces decimos que el monto base de nosotros es 15.800 por el 8%, que equivale a 1.264. Si el monto base fuera mayor, tendremos que calcular impuestos por cada tramo. Ya no ves que decía de 5 a 10, que es de 5 a 10 UITs, que es el 10%. Entonces tenemos que ir sacando si el monto base es mayor y mayor. Entonces, en este caso se determina que el impuesto a pagar será 1.264 porque nuestro monto base de 15.80, sacando los pasos anteriores, se encuentra en el primer tramo, que son de 0 a 5 UITs que pertenecen al 8%. Entonces equivale nuestro impuesto a pagar 1.264 como personas que estamos perteneciendo a la cuarta categoría. Entonces decimos que esta es la cantidad de impuesto que tenemos que pagar según lo que percibimos o cobramos durante el año cuando pertenecemos al régimen de la cuarta categoría. Vamos a conocer ahora la fórmula y quiénes están dentro de la quinta categoría, cerrando ya esta explicación. Ahora vamos a conocer la renta de la quinta categoría, quiénes entran a esta renta de la quinta categoría y cómo se saca la renta de la quinta categoría. Bueno, ¿quiénes están dentro de la renta de la quinta categoría? Las personas más que nada que están ingresadas a planilla, es decir, las personas que están sujetos a reglas de conducta, de horario también, de entradas y salidas. Esas son las personas que pertenecen a la quinta categoría. Conozcamos cómo se saca esta renta de la quinta categoría. También tenemos ciertos pasos, tenemos 4 pasos que vamos a explicar cómo se saca para llegar a pagar la renta de la quinta categoría. Conozcámosla. Primer paso para poder sacar la renta de la quinta categoría es: suma tus ingresos totales del año y descuéntale 7 UITs. Vámonos con un ejemplo. Si recibiste ingresos por un total de 40.000 soles durante todo el año que has trabajado, tú debes descontarle, o sea, le restas en la quinta categoría. Debes descontar 7 UITs. Las 7 UITs equivalen a 32.200 soles. Es decir, si tú has ganado 40.000 soles durante todo el año, le restas 7 UITs que equivalen a 32.200 soles, que esto es un igual a 7.800 soles. Hasta ahí es el primer paso. Conozcamos el segundo paso. El segundo paso consiste, descuenta en caso tengas el monto de tus gastos deducibles del año, máximo 3 UITs. Bueno, siendo para este ejemplo 6.000 soles, el 30% del total de alquileres pagados durante el año. Nosotros debemos de restar el monto del resultado anterior que nos había salido de 7.800 menos 6.000 del alquileres de pagados durante el año, ¿no? Que es el 30%. Entonces aquí lo restamos 6.000, que esto hace un igual a 1.800 soles. Hasta ahí consiste el segundo paso. Ahora vamos a conocer el tercer paso. El tercer paso consiste en aplicar la tasa del impuesto por cada tramo de ingresos. Esto nos hace acordar a la cuarta categoría que ya le decíamos anteriormente, que tiene rangos o tramos de ingresos. Voy a hacerles acordar un poco. El primer tramo es de 0 a 5 UITs que equivale al 8%. El segundo tramo es de 5 a 20 UITs que equivale al 14%. El tercero y el cuarto, así vamos a conocer. Ya lo dije en la anterior categoría. En esto nosotros vamos a aplicar a la renta que nos había salido anteriormente. ¿En qué categoría, en qué rango se encuentra nuestro impuesto hasta el momento? Bueno, como anteriormente nuestro monto base ha salido 1.800 soles, este valor se encuentra en el primer rango, en el primer tramo, que es de 0 a 5 UITs que equivalen el 8%. Entonces calculamos el impuesto que está dentro del primer tramo. Como nos había salido a nosotros 1.800 soles por ser menor de 5 UITs, debemos aplicar la tasa de interés, que es el 8%. Entonces decimos que 1.800 por 8% es igual a 144 soles. Si el monto base fuera mayor, ya lo decíamos, tendremos que calcular impuestos por cada tramo que se va realizando para luego sumar los mismos y así obtener un total de impuesto. El cuarto paso es el descuento. Descuenta las retenciones de tu empleador realizó durante el año, ¿no? Las retenciones que ha hecho cada empleador. Ese es el cuarto paso. Entonces, si las retenciones durante el año, disculpen, es un porcentaje, es decir, ¿no? Es un ejemplo. Si las retenciones de un empleador durante el año es 2.000,
2.000, entonces tenemos que calcular el impuesto a base de lo que nos ha salido en el tercer punto, ¿no? En el tercer punto nos había salido 114 soles. Tenemos que descontar eso para nosotros poder sacar el impuesto total. 144 soles. Tenemos que descontar este 2.000. Hay que recordar, es las retenciones que ha hecho cada empleador durante el año. Entonces nosotros restamos estos dos montos y nos sale un monto igual a 1.856 soles, saldo a favor, que nosotros vamos a tener que pagar el impuesto por pertenecer a la quinta categoría. Bueno, maestra, esto es toda la explicación que le puedo dar el día de hoy. Espero me haya entendido. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una otra oportunidad. Que Dios la bendiga.